Muy buenos días. En honor a los que han madrugado el día de hoy, viernes 28 es viernes hoy día, y el cuerpo lo sabe, dice mucho. Vamos a dar inicio a esta actividad que ha preparado el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Contadores de Chile, por intermedio de su presidenta y la Comisión Tributaria que dirige don Hernán Verdú. Se ha hoy día preparado esta actividad con la Defensoría del Contribuyente. Como la mayoría de los contadores sabrán que esta es una institución que ya fue creada por ley hace bastante tiempo. La ley 21.210 creó la Defensoría del Contribuyente y hoy día van a compartir con los colegas y nosotros esta presentación. Para eso vamos a dejar a la señora Lucy Escobar y que dirija unas palabras a sus asociados y le dé la bienvenida a los colegas que van a hacer la charla de la Defensoría del Contribuyente. Adelante, señora Lucy. Muchas gracias, don Ramón. Bueno, el Consejo Regional Metropolitano de Contadores de Chile, en conjunto con su directiva, que aquí están presentes, la señora Marta Osa, nuestra consejera nacional, don Pedro Rojas, nuestro vicepresidente, doña Ana Núñez, nuestra tesorera, don Rodrigo Olave, nuestro secretario, la señora Elvira Godoy, nuestra directora, es que les damos a todos la bienvenida a esta charla importante. Esta charla ha sido organizada por la Comisión Tributaria del Colegio del Regional Metropolitano y, bueno, pretendemos con esto dilucidar algunas dudas que tenemos respecto a esta herramienta importante para los contadores que asesoramos pequeñas y medianas empresas. Así es que les damos la bienvenida, esperemos que hayan hartas preguntas, se van a hacer a través del chat, tengo entendido, y ojalá que la Defensoría que está acá y a las cuales les damos las gracias y la bienvenida, puedan contestar y ir despejando varias dudas. Así que, bienvenidos a todos y muchas gracias por la asistencia, porque veo que siguen entrando colegas a la página, así que al link. Buenos días, señoritas de la Defensoría. Muchas gracias Lucy y Ramón y Hernán por la invitación y por la introducción que nos acaban de hacer. Para empezar nos presento, mi nombre es Paula Silva, soy abogada de la Defensoría del Contribuyente de la Unidad de Educación Tributaria y está conmigo Paz Hernández, auditora de la misma Unidad de Educación Tributaria y les vamos a hablar básicamente de qué hace la Defensoría del Contribuyente, de cómo se solicitan nuestros servicios, de cómo podemos ayudarles, etc. ¿Se puede ver la presentación? Sí, disculpa que te interrumpa un poquitito, ¿ya? Estimada, disculpa, quería también darte las gracias también como comisión tributaria, ¿no es cierto? Como presidente de la comisión, ¿no es cierto? Darte las gracias por nuevamente nuestra reunión. Yo sé que han tenido muchas ustedes, ¿ya? Pero independientemente de eso, darte las gracias como, ¿cierto? Como colegio también desde ese punto de vista, y más que nada para explicarle un poquitito la dinámica que queremos hacer con efecto de todos los partícipes, ¿no es cierto? Va a estar el chat abierto para los que quieran hacer preguntas, ¿no es cierto? Vamos a usar a medida de chat, ¿no es cierto? Y después al final voy a leer si hay algunas preguntas. Ahí voy a tratar de seleccionar las que sean un poquito, ¿no es cierto?, que podamos hacerlas y si en honor al tiempo lo permite, se las podamos ir de ese momento desarrollando, ¿cierto?, para que ustedes efectivamente puedan contestarlas y para efectos de la dinámica y poder ir avanzando en este tema. Así que reitero, muchas gracias y les dejo todo el escenario para ustedes para que nos expliquen un poquito, porque realmente, como dijo nuestra querida presidenta, ¿no es cierto?, realmente es un tema muy, muy, muy relevante que está cada día, ¿no es cierto?, yo creo subiendo, ¿no es cierto?, la sintonía con respecto de qué es lo que es, a dónde va,
donde apunta, y yo creo que las mejores personas que pueden exponer esa interrogante son ustedes, queridas. Así que les dejo el pase, como se dice. Muchas gracias, Hernán. Bueno, vamos a partir entonces contándoles de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar contándoles qué es la Defensoría del Contribuyente, después vamos a ir explicándoles uno a uno los servicios que prestamos y cómo se solicitan estos servicios. Ya un spoiler, todo se solicita por la página web www.ddecom.cl y ahí vamos a ir contándoles específicamente dónde, con qué formulario, etc. Para empezar, les contamos que somos un servicio público, un organismo público, creado para orientar, ayudar, apoyar, defender los derechos de las y los contribuyentes, con enfoque en las personas que más lo necesitan y también en las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Para que puedan aclarar las dudas o inconvenientes, problemas que puedan tener con el Servicio de Impuestos Internos. Nos creó la ley, como bien dijo Román, el 2020, pero empezamos a funcionar recién en febrero del 2022, así que somos una institución muy nueva y por lo mismo no mucha gente nos conoce, probablemente ustedes, o sea, ustedes sí nos conocían, pero hay mucha gente que no sabe que existimos todavía, y por lo mismo esta es nuestra etapa de difundir, de empezar a hablar de cuáles son las funciones de la Defensoría y cómo podemos ayudarles a todas las personas que necesiten este apoyo. En cuanto a los servicios que prestamos, les contamos primero que nuestros servicios son 100% gratuitos, que tenemos atención especializada. Las y los profesionales de la Defensoría somos especialistas en materias tributarias. Estamos compuestos por contadores y contadoras, abogados, abogadas, ingenieros comerciales, una ex tasadora del Servicio de Impuestos Internos para ver los temas de contribuciones. Y estamos siempre en constante especialización, leyendo la normativa tributaria vigente, actualizándonos, etcétera, para poder prestar este servicio a la ciudadanía. Nuestras solicitudes se hacen todas de manera online, porque así nos creó la ley, de cierta forma. Pero más allá de eso, tratamos de acercarnos a los territorios haciendo ciertos operativos en terreno para poder prestar nuestros servicios. Y lo bueno, quizá, de que estas solicitudes se hagan de manera online es que tenemos cobertura 100% nacional. Ya en todo el país podemos prestar nuestros servicios, siempre que, claro, haya acceso a internet cuando nos necesitan. Y si no, tenemos también otros mecanismos como trabajar en conjunto con las delegaciones presidenciales por ahora, ¿ya? Estamos buscando otros mecanismos de todas formas de llegar a los lugares más apartados de Chile. Y por último, algo súper importante hasta ahora, es que la Defensoría solo puede ayudar directamente o interceder por las y los contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Eso quiere decir que si el problema es con la Tesorería General de la República o con el Servicio Nacional de Aduanas, nosotros no podemos prestar algunos servicios que se prestan más directamente ante el organismo, pero siempre podemos orientar en esos temas. Entonces, cualquier duda que tengan alguna vez con alguno de esos otros organismos, también podemos solucionarla. La única diferencia es que no vamos a poder actuar en nombre de ustedes en esos casos. Esto sí es un tema para nosotros y estamos tratando de trabajar para poder actuar ante la Tesorería General de la República como mínimo, y idealmente en algún momento tener representación judicial, que no tenemos hasta el día de hoy. Y como les comenté varias veces antes, hoy les vamos a hablar de cuáles son los servicios que prestamos como Defensoría, que son básicamente estos 5. El primero es orientación y apoyo tributario, representación administrativa, mediación ante el Servicio de Impuestos Internos, informes y opiniones técnicas, y la recepción y gestión de quejas ante el Servicio de Impuestos Internos. Ahora vamos a pasar a explicarles uno a uno qué significan estos servicios. Ya, con respecto a la orientación y apoyo tributario, básicamente nosotros tomamos las inquietudes que pueda llegar de cada contribuyente, ¿cierto? Y vamos a analizar el caso, vamos a pedir más antecedentes para poder comprender bien cuál es el problema, el conflicto que pueda tener el contribuyente, ¿cierto? Y le vamos a dar el paso a paso a seguir para resolver las dudas o los inconvenientes que pueda tener con el Servicio de Impuestos Internos.
También en caso, por ejemplo, tal vez no sea su caso porque son contadores y están acostumbrados al lenguaje mediante el cual le habla el Servicio de Impuestos Internos, pero hay muchos contribuyentes que no entienden bien cuáles son las solicitudes de información que les envía el Servicio de Impuestos Internos, o que no entienden bien el alcance de cuáles son todas los antecedentes que deben aportar para poder resolver algún problema. Nosotros les vamos a poder dar esa interpretación, ¿cierto? Y también ayudar diciéndoles cuáles son los argumentos jurídicos o cuál es la información que deben adjuntar dentro de sus solicitudes o de su respuesta en cada una de las actuaciones que el servicio tenga con ellos. Y con esto poder prestarle toda la orientación y mostrarle todas las opciones posibles que tenga cada uno de los contribuyentes con respecto a su situación particular. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entregar información y orientación tributaria a las personas, ¿cierto? Sean personas naturales o sean personas jurídicas, que tengan dudas con algún requerimiento o solicitud específico que le haya realizado el Servicio de Impuestos Internos. Puede ser esto, los mensajes recibidos en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Pueden ser notificaciones, citaciones, liquidaciones de impuestos, y les vamos a decir qué tipo de normativa aplica para su caso particular. Además, vamos a entregar servicios cuando se requiere orientación o información con respecto a cómo proceder para enfrentar una actuación o trámite del servicio, ¿cierto? ¿Qué impuestos le aplican a determinada actividad económica? Porque muchas veces llegan personas que no tienen conocimiento con respecto a si su actividad está o no grabada con impuestos y cómo tienen que tributar con respecto a ello, o cómo, por ejemplo, elegir un régimen tributario o cosas así. Entonces nosotros les damos todas las opciones posibles para que ellos puedan tomar una decisión informada, porque si bien nosotros no podemos asesorar, sí podemos darle un acompañamiento y mostrarles cuáles son todas sus opciones y darle toda la información que pueda proceder en su caso, ¿ya? También le hablamos sobre los beneficios que tiene la formalización. Por ejemplo, ayer mismo estuvimos en un terreno, ¿cierto?, con la Municipalidad de Huechuraba, contándoles a los pequeños emprendedores con respecto a cómo pueden formalizarse, las distintas opciones que tienen y cuál se puede adecuar mejor a su tipo de negocio. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros lo hacemos a través de orientación y apoyo tributario. También tenemos un servicio que es el servicio de representación administrativa, en el que básicamente lo que hacemos es actuar en nombre de la persona del contribuyente o la contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Y esto lo podemos hacer en 4 recursos o medios de impugnación administrativa específicos que da la ley, que son el recurso de resguardo, cuando las personas sienten que sus derechos han sido vulnerados, la reposición administrativa voluntaria, en contra de liquidaciones, resoluciones, giros, etc. El recurso jerárquico en contra de la resolución que resolvió la reposición administrativa voluntaria, y la revisión de la actuación fiscalizadora, que es como el recurso más amplio porque sabemos que no tiene plazo para su presentación, ¿ya? Es interesante tener la posibilidad de representar a las y los contribuyentes que no tengan acceso al final a asesoría o que no puedan tenerlo por su nivel de ingresos. Y por lo mismo la ley tiene una restricción para que podamos prestar este servicio así como está presentado acá, que es que si se trata de empresas tienen que estar acogidas al régimen ProPyme y haber tenido ingresos menores a 2.400 UF el año anterior, que son cerca de 84 millones ahora. Y cuando se lo prestamos a personas naturales, tiene que tratarse de aquellas que no hayan tenido rentas superiores a 30 UTA el año anterior, que son más o menos 22 millones, ¿ya? Esta limitación quiere decir exclusivamente que si llega una persona con mayores ingresos a estos, no podemos representarla administrativamente, pero lo que sí podemos hacer siempre es orientarle respecto de cuáles son los recursos o medios de impugnación que puede utilizar en su caso específico. También con respecto a eso, entonces podríamos o tendríamos la opción de dar el servicio de orientación y aún así dar el paso a paso de cuáles son los argumentos que tiene que utilizar, cómo hacer la presentación y qué documento adjuntar, y en realidad hacer prácticamente todo, solo que no actuar en nombre de ellos, sino que ellos tienen que ir personalmente a presentarlo o pedirle a su contador que lo presente. Nosotros también podemos atenderlo a ustedes como contadores,
En caso de que tengan alguna duda general de cómo se aplica algún tipo de impuesto con respecto a un número amplio de clientes que ustedes tengan, nosotros podemos darles una respuesta general, donde nosotros no le vamos a pedir datos específicos de algún contribuyente, ¿cierto? Sino simplemente le vamos a pedir que nos expliquen bien cuál es la aplicación que están consultando y nosotros les vamos a dar esta orientación general. Ahora, si necesitan que podamos ayudar en un caso específico de algún contribuyente, en ese caso nosotros sí les vamos a tener que pedir un poder para actuar en nombre de ese contribuyente que ustedes tengan, porque finalmente para ingresar dentro de nuestro sistema necesitamos que se ingrese con clave única. Entonces nosotros técnicamente solamente podemos darle el servicio al contribuyente, pero ustedes como contadores pueden hacerlo siempre que tengan el poder de ese contribuyente. También tenemos este otro servicio que es un servicio bastante moderno que creó la ley, que es la mediación ante el Servicio de Impuestos Internos. La gracia de este servicio en particular es que lo que podemos hacer acá es ayudarles cuando tengan un problema, un conflicto de interpretación de la normativa tributaria entre las y los contribuyentes, entre ustedes, representándolos incluso, y el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Lo que hacemos en estos casos es que hacemos unas audiencias con el servicio para tratar de que ambas partes, o sea, ustedes o sus contribuyentes y el servicio, lleguen a una solución intermedia, por decirlo de alguna forma. Nosotros actuamos solo como eso, como intermediarios, ya tenemos que mantener nuestra imparcialidad en estos casos. Por lo mismo, la única restricción que existe en este caso para prestar el servicio de mediación es que no se haya prestado un servicio de la Defensoría dentro del mismo proceso de fiscalización de la persona que nos pida este servicio, ¿ya? O sea, si ya vimos este caso específico dentro del mismo proceso de fiscalización que inició con una citación, a través de la representación administrativa, por ejemplo, no podemos mediar en ese caso, ¿ya? Pero si no, si es cualquier otro problema de la vida, el ciclo de vida de las y los contribuyentes, podemos volver a ayudarles aunque le hayamos prestado servicios anteriormente. Y que es súper importante de esta mediación es que lo único que nos detiene en poder ayudar a las personas de cierta forma es cuando ya existe un reclamo tributario general ante los tribunales tributarios y aduaneros. Ese es como nuestro límite de tiempo para actuar. Una vez que se presenta eso, ya no podemos actuar. Y como les comentaba un poco anteriormente, básicamente se trata de resolver problemas de interpretación, que puede ser interpretación jurídica, por ejemplo, el contribuyente dice que lo que realizó fue una compraventa y el servicio cree que es una donación, ahí podemos ayudarlas a mediar. También en interpretaciones de hecho de los elementos, por ejemplo, de una liquidación, etc. También tenemos nuestros informes y opiniones técnicas, que como bien lo dice su nombre, es probablemente el servicio más técnico que tiene la Defensoría. Acá lo que hacemos es recibir solicitudes de informe y emitir un informe o una minuta que da cuenta de la normativa tributaria, de los oficios que han salido del servicio, etc. Y esto lo podemos hacer en varios casos. Hay un micrófono abierto. Julia, si te podemos pedir que cierres el micrófono, por favor. Voy a seguir de todas formas mientras tanto. El primer tipo de informe que podemos emitir es la solicitud de opinión técnica, en que cualquier persona puede pedir nuestra opinión o interpretación de una norma tributaria. Y la gracia de este informe es que se puede acompañar a un tribunal tributario y aduanero como prueba, ya como de cierta forma como un informe pericial, un informe de expertos del tema, y eso puede ayudar porque además somos un organismo público, entonces le da cierto peso importante a esa prueba, ¿ya? Tenemos también la posibilidad de emitir informes sobre problemas que vulneren o pongan en riesgo los derechos de las y los contribuyentes o la ley tributaria. Y en ese caso lo interesante es que ustedes mismos pueden contarnos en la página web de qué forma se puede estar vulnerando los derechos de los contribuyentes o la ley, y nosotros vamos a recibir ese antecedente, lo vamos a analizar, si corresponde vamos a emitir un informe, pero antes de emitir el informe nos vamos a poder reunir en mesas de trabajo
con ustedes, con el Servicio de Impuestos Internos, y tratar de llegar a una solución favorable para las y los contribuyentes, ¿ya? Eso es súper importante porque está pensado para problemas más sistémicos, problemas que afectan a más de un contribuyente, y por lo mismo problemas en los que tenemos que actuar de alguna forma como intermediario, aunque sea. Tenemos también la propuesta de modificación de normativa tributaria, que es bastante interesante porque básicamente lo que hacemos es que podemos recibir de gremios, de asociaciones de contribuyentes, de gremios de asesores de contribuyentes como ustedes, ideas de normativa que hace falta, que debería trabajarse, que debería existir, y desarrollarlo en un informe que podemos presentar directamente al Ministerio de Hacienda. Entonces esto acerca a la ciudadanía la posibilidad de participar de la legislación que existe en nuestro país. Tenemos también la posibilidad de pedir una solicitud de aclaración cuando existan dos o más oficios del Servicio de Impuestos Internos y no se sepa cuál es el vigente, cuál es el que aplica a una situación particular. En ese caso podemos pedir esta solicitud de aclaración. Y por último, en esta lista que les estamos contando ahora, tenemos la posibilidad de emitir opiniones técnicas sobre regulación administrativa, ¿ya? Lo interesante de esto es que no estamos hablando ya de circulares o resoluciones que son conocidas por todas las personas, sino de oficios circulares que rigen el actuar interno del Servicio de Impuestos Internos y que no son conocidos por el público, son del organismo. Y también, no sé, planes de fiscalización que tampoco necesariamente se comunican a las personas, pero que pueden estar de cierta forma por algún motivo vulnerando los derechos de las personas. Y en esos casos podemos emitir informes sobre eso y llevarlo también al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio de Hacienda para solucionar ese problema. Bueno, y el último de nuestros servicios entonces sería la recepción y gestión de quejas ante el Servicio de Impuestos Internos, y esto consiste en que finalmente nosotros recibimos los reclamos que pueda tener un contribuyente o un representante de un contribuyente, ¿cierto? Y gestionamos el reclamo. Vamos a recibir todos los antecedentes que el contribuyente nos pueda aportar y vamos a ir al Servicio de Impuestos Internos a solicitar información y que nos den todos los antecedentes con los que ellos cuentan con respecto a el mismo incidente. En caso de que efectivamente se compruebe o se pueda ver que haya una vulneración de algún derecho del contribuyente, ¿cierto? Nosotros, por supuesto, podemos prestarle el servicio de representación o algún servicio de orientación al contribuyente, pero aparte de eso también nosotros podemos generar un informe, ¿cierto?, en el cual nosotros vamos a dar recomendaciones al Servicio de Impuestos Internos con respecto a cuáles son las medidas que debiesen tomar para que esta vulneración no siga haciéndose ni con este contribuyente ni con ningún otro contribuyente. En caso de que veamos que esta queja o que esta acción que está vulnerando los derechos del contribuyente es mayor, ¿cierto?, o que puede involucrar a más contribuyentes, o que en realidad las recomendaciones que nosotros hicimos no se toman en cuenta, nosotros podemos hacer una publicación dentro de nuestra página web diciendo efectivamente lo que está sucediendo, cosa de que esta información sea pública y el Servicio de Impuestos Internos tenga que hacer alguna gestión con respecto a ello. En caso de que aún así el Servicio de Impuestos Internos no considere esto, ¿cierto?, nosotros podemos hacer una publicación en el Diario Oficial, donde también vamos a dar información con respecto a este caso y vamos a levantar todas las alertas para que efectivamente se tome una acción con respecto a esto y los derechos del contribuyente dejen de ser vulnerados, ¿cierto?, aparte de todas las otras acciones que nosotros podemos presentar como Defensoría del Contribuyente. Bueno, y luego de esto nosotros sabemos que tal vez para ustedes no sea un gran conflicto el determinar qué tipo de servicio necesitan en algún caso particular, pero también sabemos que hay muchos contribuyentes que no lo saben, ¿cierto?, o que no tienen demasiada información, o incluso de repente puede que haya algún caso en el que ustedes piensen que podría ser uno o más de un servicio el que podrían necesitar. Entonces, en este caso nosotros tenemos un formulario, ¿cierto?, o otra opción dentro de nuestros servicios en la página de internet, ¿cierto?, que se llama "No sabes qué servicio necesitas, no lo sé, no lo tengo claro". Entonces ahí, nuevamente, el contribuyente tiene que identificarse, poner sus datos de contacto, ¿cierto?, y ahí explicar cuál es su conflicto, cuál es su problema, y nosotros también podemos hacer un análisis interno para ver cuál de todos nuestros servicios efectivamente es más aplicable al caso del contribuyente, y ahí nosotros lo catalogamos y le prestamos el servicio. Ahora,
¿Cómo se solicitan nuestros servicios? Como les comentábamos, todos nuestros servicios son gratuitos, ¿cierto? Y se van a solicitar de manera online. Y se van a solicitar ingresando a la página de internet www.dedecom.cl con la clave única del contribuyente, ¿ya? Se va a seleccionar el servicio que necesita solicitar, ¿cierto? Y si es que no sabe qué servicio, entonces no lo sé, no lo tengo claro, y se completa el formulario de la solicitud del servicio, ¿ya? Una vez que completa todos los datos, explica el problema y le pone enviar, va a recibir un correo de confirmación donde se va a indicar el número de ticket que se generó con el caso del contribuyente, ¿cierto? Y nosotros lo vamos a contactar a la brevedad. Normalmente nuestro tiempo de respuesta para el primer acercamiento con el contribuyente no sobrepasa el 1 o 2 días en general. Tendríamos que tener muchos tickets como para que el primer contacto no sea así de rápido, ¿cierto? Y lo más probable es que en el primer contacto le van a pedir más antecedentes o que se explique de manera más completa cuál es el problema para poder dar un entendimiento completo, ¿cierto? Y luego de eso ya empiezan a trabajarse en dar respuesta a cuál es la necesidad de cada uno de los contribuyentes. Como les comentaba, ustedes como contadores, obviamente puede que no tengan tal vez podrían no tener el acceso a la clave única, pero ustedes como contadores pueden entrar con su clave única, ¿cierto? Y luego adjuntar algún poder o algo que les sirva para representar a su contribuyente, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos dar respuesta a cualquiera de las dudas que puedan tener. Y luego, finalmente, como nosotros no solamente queremos resolver los problemas de los contribuyentes que ya estén teniendo con el servicio, sino que también dar como una guía general, educar con respecto a la tributación, ¿cierto? Para que el contribuyente no llegue a tener este tipo de conflictos, ¿cierto? Está esta área que es la que representamos aquí con Paula, que es de educación tributaria. Y nosotros, bueno, aportamos en esta vereda desde la difusión de lo que nosotros hacemos como defensoría, haciendo charlas, talleres, cursos, ¿cierto? Y confeccionando material educativo que estamos subiendo a la página de internet, ¿cierto? Y a nuestras redes sociales. Y también estamos trabajando en una nueva página que sea mucho más amigable para que puedan encontrar, ¿cierto? El material que necesitan cada uno de los contribuyentes dependiendo de sus necesidades particulares, ¿cierto? Y a esto nos dedicamos nosotros, que a difundir finalmente la normativa tributaria en un lenguaje que sea mucho más sencillo y fácil de entender para cada uno de los contribuyentes que nos necesite. Así que si les interesa, pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en @dedeconchile, en Facebook como Defensoría del Contribuyente y en LinkedIn también como Defensoría del Contribuyente. Estamos en YouTube también, aunque todavía no tenemos mucho material, pero estamos trabajando en eso con Paz. Si algún día les interesa que hagamos alguna charla en algún lugar para contribuyentes, para ustedes, no sé si, ustedes no creo que lo necesiten, pero por favor contáctenos, estamos disponibles, trabajamos en esto, así que muchas gracias por la oportunidad de venir a contarles lo que hacemos. Igual cuando hay algún cambio de normativa, nosotros obviamente tenemos que estar siempre muy actualizadas, entonces si tienen dudas de cómo se aplica alguna nueva norma o algo así, igual podemos ir a apoyar y podemos discutir entre todos bien cómo se aplicaría la nueva norma. Muchas gracias. ¿Seguimos con las preguntas, Hernán? No escuchamos, Hernán, estás muteado. No, reiterarle las gracias por la presentación, ¿no es cierto? Yo creo que se está logrando el objetivo por parte de ustedes, que poder definir los pasos y el alcance de la asesoría del contribuyente en este caso. Mira, hay varias preguntas, ¿ya? Una de ellas ya está relacionada puntualmente, ¿ya? Con el efecto, porque en los diarios, en la publicidad salió que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, hay ciertos, dentro de la Defensoría del Contribuyente, ¿no es cierto?, hay algunos consejeros, ¿ya? Puntualmente, de esos consejeros que salió en el diario, que es, los voy a nombrar, que es Alex Fischer, María Pilar Navarro y Gonzalo Polanco, ¿no es cierto? Les pregunto yo, ¿cuál es la función que ellos tienen como consejeros de ese punto de vista, ya, o el alcance que ellos tienen? Porque cuando uno los conoce, porque uno los conoce realmente, uno visualiza que ellos tienen sus temas personales, me imagino. Entonces, ¿cómo van a compatibilizar, ¿no es cierto?, su función de consejero, ¿no es cierto?, para apoyarnos? Eso quería preguntarte. Sí, muchas gracias por la pregunta. También. Sí, la verdad es que la figura de los consejeros se utiliza no solo por la Defensoría, sino que varios organismos públicos están empezando a utilizarla.
Y la gracia de esa figura es que sean personas que trabajan en el mundo privado, que Ya. conozcan los problemas que están sucediendo en el mundo, o sea, que se enfrenten día a día a esos problemas, y eso es lo que se busca con la consejería. Ahora, las funciones que tienen los consejeros son diversas, están delimitadas por ley. La mayor parte de sus funciones tienen que ver con revisar, por ejemplo, las resoluciones de funcionamiento interno de la Defensoría, para decirnos cuándo, a su parecer, pues, nuestras resoluciones internas puedan estar vulnerando también los derechos de los contribuyentes, ¿ya? O sea, lo que quiere la figura de los consejeros es básicamente acercarnos a nosotros, a las personas, y también a los problemas de las personas. Entonces, en muchos casos ellos pueden traer temas que están siendo relevantes para que los tratemos, para que les tratemos de buscar una solución. Y por eso es lo mismo, no se les exige que dejen de ejercer su trabajo en el mundo privado, porque necesitamos tener ese input de alguna forma más cercano a la Defensoría. Sí, también pasa mucho con los profesionales que entramos a trabajar. Si bien se habla mucho de que hay bastantes personas que trabajaron en el servicio de impuestos internos dentro de la Defensoría, también yo creo que por lo menos la mitad de la planta que hay acá venimos desde el mundo privado. Yo hasta hace poco estuve trabajando en una empresa privada y, bueno, más de una trabajé, ¿cierto? Entonces tenemos también esta visión de que lo que efectivamente le afecta a las empresas al momento de hacer sus declaraciones de impuestos. Por ejemplo, yo estuve en la última operación renta cuando la página del Servicio de Impuestos Internos se caía y no permitía hacer el pago, ¿cierto?, de los impuestos de las empresas, y menos aún cuando era devolución. Entonces, la idea también es tener como todas estas visiones dentro de la Defensoría de lo que efectivamente está pasando en el mundo fuera de lo que la administración pública podía ver hasta hace un tiempo atrás. Perfecto. Hay otra pregunta también dentro del chat, ¿cierto? Que señala un poquitito la estructura, en términos de la estructura de DECOM. Me explico. Ya más que nada porque si uno analiza nuestro país tan largo, ¿no es cierto? Desde Arica, ¿cierto?, hasta Punta Arenas, podríamos decir, desde ese punto de vista, ¿cómo poder estructurarlo? Porque en realidad me imagino la capacidad humana o la capacidad de reacción que tengan ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo poder compatibilizar eso? Porque en definitiva, por decirte algo, me llegó un giro impuesto, ¿no es cierto? Y nos llaman a nosotros al colegio, a la comisión, o nos preguntan, ¿y qué se puede hacer? Porque nos encontramos con situaciones de repente que personas que no saben actuar rápidamente, y la velocidad frente a actuar, frente a un giro impuesto, frente a un plazo, ese tipo de cosas nos complica, porque ¿cómo piensan actuar? ¿Cómo están estructurados desde ese punto de vista para la reacción? Sí, gracias. Frente a nuestros colegiados, por ejemplo. Esa es la pregunta definitiva. La verdad es algo que nos preguntamos todos los días. Como somos un organismo nuevo, todavía tenemos una dotación no tan completa, por decirlo de alguna forma. Estamos recién armándonos, estamos recién llegando a una dotación bastante razonable para trabajar. Y actualmente no hemos tenido gran cantidad de solicitudes, y por lo mismo no nos hemos visto enfrentados a esas situaciones. Pero son situaciones que nos preocupan. Queremos estar preparadas y preparados para el día que llegue esa cantidad de tickets. Por ahora nos pasó solo en abril de este año, que efectivamente aumentó bastante la cantidad de solicitudes que tuvimos, y tuvimos que reaccionar a eso y tratar de prestar los servicios de la mejor forma posible, ¿ya? En cuanto a el servicio a nivel nacional, como les comentamos en la presentación, lo hacemos de manera online, entonces por suerte podemos recibir solicitudes de todo el país, pero también tenemos la necesidad de ver si es factible o necesario tener defensorías regionales para el día en que tengamos una mayor cantidad de solicitudes, sobre todo a nivel regional. Y eso también nos preocupa. Una de las razones por las que nos preocupa es porque entendemos que muchas de las y los contribuyentes que no tienen acceso a asesoría tampoco tienen acceso a internet o saben cómo utilizarlo, y necesitamos llegar a esas personas también. ¿Por qué tengo esa pregunta en definitiva? Yo tengo esa pregunta más que nada porque nosotros no podemos ser, en ese sentido, muy cerrados a que solamente existe el regional de Santiago, el regional metropolitano. Existe en Concepción, por ejemplo, que es muy demandante, ¿no es cierto? Y Punta Arenas, por decir cualquier ciudad, no quiero decir ninguna, por dejar otra fuera, desde ese punto de vista. Pero eso también nos preocupa bastante, que todos nuestros asociados a lo largo desde Arica
a Punta Arenas efectivamente puedan acceder a la defensoría. Otra pregunta que está también dentro del chat está relacionada también con otro punto que es importante, y más que nada es cuando nos miran de repente como pequeños contribuyentes ese punto de vista. Porque nosotros, de hecho, una de las críticas que se ha hecho, y a mí me tocó participar como presidente de la Comisión Tributaria, ¿cierto?, del Nacional, del Colegio Nacional, hasta años pasados, ¿no es cierto?, más relacionado el enfoque del punto de vista de las empresas auditoras versus lo que son los colegios regionales, en donde nuestro segmento es muy distinto. Entonces, una de las grandes fallas, en mi opinión, que cometió la Defensoría del Contribuyente, las anteriores, es que está muy focalizado a las grandes empresas auditoras, dejándonos todos nosotros al margen, y se focalizó en eso, en tratar de ir desde ese punto de vista a comunicarse y a conversar con el Servicio de Impuesto Interno frente a situaciones de un proceso de operación renta que fue muy caótico en algún momento, en términos de declaraciones juradas, declaraciones de impuestos, y se caía la página, o sea, un sinfín de asuntos. Entonces la pregunta en concreto es, ¿cuál es la visión que tiene la Defensoría frente a los colegios regionales, desde Arica a Punta Arenas, del punto de vista, su visión y su opinión? Sí, la ¿Cómo verdad es está? que gracias, Hernán, por la pregunta. La Defensoría está preocupada de trabajar con todas las áreas de atención a las y los contribuyentes. Ustedes nos interesan particularmente. Necesitamos llegar a las regiones, necesitamos poder ayudar a las personas a las que ustedes asesoran. No estamos enfocados en las grandes auditoras, por lo menos actualmente, eso es lo que puedo decir. Estamos enfocados en las y los contribuyentes, y en eso la cercanía que ustedes tienen con las personas a las que atienden es lo que nos facilita querer trabajar con ustedes más de la mano. Sí, de hecho, en el último tiempo hemos estado trabajando particularmente con pequeños emprendimientos que están realizando las municipalidades y los apoyos que ellos hacen, especialmente los que están enfocados en el porcentaje de la población que es más vulnerable, ¿cierto? En aquellos programas que tienen enfoque de género y todo este tipo de cosas, porque finalmente a nosotros los que realmente la ley nos dice que tenemos que apoyar y que estar siempre respaldando, ¿cierto? Es a los pequeños contribuyentes, ¿cierto? A los micro, a los pequeños, a los medianos, y también a las personas naturales que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Así que, por tanto, nuestro enfoque siempre, y por lo menos desde que yo estoy acá en adelante, ha estado centrado finalmente en la gente que tiene problemas reales y que no puede tal vez pagar una asesoría, ¿cierto? Así que para ello estamos nosotros, más que para las grandes empresas. Claro, y ojo, la focalización de la que hablamos siempre es una focalización que tenemos por ley, pero por ley no tenemos permitido, por decirlo de alguna forma, no prestar nuestros servicios a alguien que lo solicite. Sí, ¿Ya? así que cualquiera que llegue, nosotros le vamos a tener que dar Claro. orientación y apoyo tributario, pero nuestro enfoque siempre va a estar en las personas que son más vulnerables. Sí. Claro, por eso les dejamos abierta también la puerta de la Comisión Tributaria, del Colegio Regional, y para efectos de cualquier cosa que nos quieran comentar, ningún problema, y poder difundir y todo ese tipo de cosas. Hay otra pregunta también que está relacionado con usted hablar un poquitito de las interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Cuando el concepto de interpretación es bastante amplio, porque podemos estar interpretando a través de una circular, podemos estar interpretando a través de una resolución, podemos estar interpretando a través de un oficio, que son más o menos los actos administrativos, ¿no es cierto?, o las situaciones que emitan conflictos. Cuando nos encontramos con situaciones de oficios que en realidad están afectando, ¿no es cierto?, tangencialmente a todos los contribuyentes, sobre todo nuestros colegiados, ¿no es cierto?, ¿cómo se va a realizar ese punto de vista? ¿Cómo se va a poder canalizar eso? Me explico, por ejemplo, voy a inventar cualquier cosa. Se aplica un IVA en función de cierta operación, y esa situación significa que antes veníamos actuando de otra forma, a través de un oficio llegan, o nos dice el Servicio de Impuesto Interno en el oficio, ahora se hace de esta otra forma, y al hacerlo de otra forma ni siquiera nos dice que es cambio de criterio, en algunos casos, ¿no es cierto?, esperando que por último sea publicado en el diario oficial. Y nos encontramos con la situación que totalmente un cambio de criterio de la noche a la mañana en un proceso de operación renta, anda a saber cuándo ocurre. Entonces la pregunta, ¿cómo se va, que ustedes lo plantearon, esa interpretación del Servicio de Impuesto Interno, cómo canalizarla? ¿Y cómo ustedes internamente la canalizarían con el servicio para decir, servicio, por favor, apretemos el freno, servicio, por favor, pensemos en este pequeño contribuyente, pensemos en nuestros colegiados que efectivamente de la noche a la mañana nos fuera el volumen de información que están requiriendo o cambia mucho nuestro procedimiento? Esa es la pregunta concreta que está más o menos, la traté de decir lo que mejor pude, que está dentro del chat. Sí, gracias, Hernán. Muchas gracias. Bueno, ese tipo de problemas son problemas que podemos ver a través de los informes y opiniones técnicas.
Tenemos varias herramientas en esos informes para resolver esos problemas y una de esas herramientas es armar mesas de trabajo con el Servicio de Impuestos Internos y con los gremios o asociaciones afectados, de personas, de contribuyentes afectados, ¿ya? Seríamos nosotros los que nos podrían Claro. invitar. Claro, Exacto. de hecho, ustedes pueden iniciar el procedimiento, o sea, ustedes pueden pedirnos que revisemos un oficio y así podemos iniciar una mesa de trabajo. Así que si ustedes ven algún problema sistémico, algún problema que está afectando a más de un contribuyente, por favor hagan una solicitud por nuestra página web para que empecemos a trabajar en eso. Sí. También En tenemos la otra- sección informe técnico, ahí esa es la adecuada para ese tipo de problemas. También tenemos la posibilidad de ayudarles en ese tipo de problemas como de interpretaciones en el caso de mediaciones, pero eso ya es para problemas particulares y no tan sistémicos. Perfecto, por eso. Y, mira, bueno, las preguntas ya terminaron dentro del chat, pero quiero presentarle aquí al lado mío a José Luis Barría, ¿no es cierto?, que participa también en la comisión y él quiere hacer algunas preguntas o algunas reflexiones también de lo que estamos conversando. Así que, José Luis, el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Un Buenos gusto días. de volver a verla porque la vi. ¿Se cayó? Nosotras. No. ¿Lucy? Yo estoy, las escucho. Ya, se José cayeron Luis ellos. parece que se cayó con... Sí. Ya, lo esperamos entonces. Pero mientras ellos se reintegran, me gustaría a mí interpretar un poquito dentro de las preguntas. Hay algo que es muy habitual con el tema del funcionamiento de la página. Aquí hacen una pregunta que dice relación con eso. Dice, el colegio siempre está difundiendo los problemas, páginas web del Servicio de Impuesto Interno y pide nuevos plazos para dar cumplimiento. Ahí nos podrán ayudar, dice, porque la verdad es que de repente se cae la página y no es por problemas nuestros, sino por problemas de servicio y los plazos no se modifican. no se Claro. modifican. ¿Ahí tienen alguna injerencia ustedes como para dar alguna solución? Tienen... Disculpe, Ah, justo Sí, como yo salió, mientras estaba rellenando, don Edmundo, gracias, porque Lucy. había una pregunta ahí que era importante, pero no la han No. contestado todavía, así que No te preocupes, aquí dejo No, que José la Luis. contesten nomás y después. claro. Ya, les contestamos entonces y después seguimos con ustedes. La verdad es que sí, esos problemas que son problemas tecnológicos del Servicio de Impuestos Internos afectan a gran cantidad de personas y por lo mismo es importante que nos levanten esos problemas cuando suceden para que podamos trabajar en eso, ¿ya? En principio, una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, es pedirle al Servicio de Impuestos Internos que ya que el problema fue de ellos, haga alguna extensión de los plazos para el cumplimiento, como mínimo. Pero para eso necesitamos que haya una notificación hacia nosotros formal, así que cuando suceda este tipo de cosas, por favor, ingresen un ticket a través de nuestra página de internet y así nosotros podemos empezar a trabajar inmediatamente con el Servicio de Impuestos Internos para solucionar el problema. Al final es un problema de vulneración de derechos porque si se les va a cobrar una multa por no haber cumplido una obligación en un plazo que no pudieron cumplir porque el problema fue un problema informático del Servicio de Impuestos Internos, entonces el servicio debería hacerse cargo de ese problema. Bueno, Gracias. aquí les paso de nuevo el pase a José Luis, retroceamos un poquitito, ¿les parece? Y nos ponemos al día de inmediato, porque justo un problema, un percance tecnológico, pero solucionado de inmediato. José Luis. Parece que mi socio no quiere que intervenga. No, eso no es así. Me pone un recurso de Bueno, protección. miren, en parte han contestado, creo yo, las inquietudes que tenemos como colegio propiamente tal, que me interesa tener por lo menos una orientación o un comentario al respecto. Y hacer mención que hay un tema que sucedió por allá por el año 2021, creo que fue cuando estuvimos con la ENACON anteriormente, y se hicieron una serie de consideraciones por la operación recta en ese momento que estaba muy álgida, y se supone que toda esa información fue enviada al Servicio de Impuestos Internos y nunca tuvimos respuesta. Así que esperamos, perdonen la franqueza, que en el futuro no suceda lo mismo. Porque lamentablemente no sé, y les dejo un poco la inquietud en ese sentido de que si hubo respuesta en su oportunidad o no existió respuesta alguna. Porque ese es el temor que yo tengo por la experiencia de tantos años que llevamos en este tema de las comisiones tributarias y en temas con la ENACON en su momento y con el Servicio de Impuestos Internos. A continuación, el Colegio de Contadores, en representación de sus colegiados,
cuando hay una vulneración de derechos de los contribuyentes que sea masiva, ¿puede acudir a ustedes en representación de todos esos colegiados? Sí, sí. Pueden de todas formas, de hecho les pedimos que lo hagan, por favor. A través de la solicitud de informe y opiniones técnicas tenemos la posibilidad de actuar para tratar de que se eviten o se solucionen, claro, las vulneraciones a los derechos de los contribuyentes. Así que por favor, si les pasa, háganlo, pidan nuestros servicios, vamos a estar preocupados de solucionar esos problemas. Perfecto, muchas gracias. Y a continuación, una inquietud que tenemos, que la hemos hecho ver al Servicio de Impuestos Internos, y que no sé si a través de ustedes lo pudiéramos lograr, que especialmente la transparencia de la operación renta. ¿A qué me refiero? Hemos permanentemente insistido al Servicio de Impuestos Internos que cuando termina la operación renta pueda establecerse cuántas declaraciones juradas están objetadas, cuántas declaraciones de renta en la misma situación y al mismo tiempo cuántas de ellas están con devoluciones de PPM pendientes, con un serio perjuicio para los pequeños, sobre todo los pequeños contribuyentes. En circunstancia que la misma ley de la renta en el artículo 97 establece claramente que los PPM deben ser devueltos al mes siguiente de presentar la declaración de renta. Este es un tema bastante sentido para los pequeños empresarios. Entonces, cuando hablamos de que queremos favorecer, y en este caso ustedes, que son los defensores del pequeño empresario especialmente, yo les pido por favor, en esta ocasión, que ojalá podamos lograr a través de su buen oficio, que en definitiva esto se transparente. Porque yo creo que la ciudadanía y sobre todo los contribuyentes necesitan saber este tema. Porque hoy en día existe un colapso en el tema de impuestos internos. Y no es tema de los fiscalizadores. Los fiscalizadores están igual que nosotros. Son nuestra contraparte. Y ellos están tan colapsados como nosotros. Entonces, y a eso agregamos las peticiones administrativas, porque la verdad es que ahí hay una situación no menor. A veces, no me quiero alargar por factor de tiempo, digamos, pero les dejo esta inquietud porque, bueno, posteriormente, y quiero a través de ustedes, por favor, hacer llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento al nuevo director de DECON, don Ricardo Pizarro, y que esperamos tener una reunión la próxima semana, que a lo mejor podemos ya en vivo y en directo poder plantear algunas cosas en beneficio, como les digo yo, exclusivamente de mejorar toda esta situación que viven los contribuyentes permanentemente todos los años tributarios, y hay cosas pendientes de los años tributarios 2019, 20, 21, algunos han prescrito. Hay situaciones que a nosotros nos parece que también son vulneración de los contribuyentes, como la famosa resolución de denegación de devolución de PPM. Los PPM no son impuestos, los PPM son a cuenta de impuestos. Y impuestos internos, si quiere fiscalizar, tiene todas las facultades y después cobrará los impuestos si hay un problema, aplicando las normas que corresponden con la multa de intereses que tiene que haber. Pero busquemos la manera de conciliar en esta trilogía Servicio de Impuestos Internos, DECON y el Colegio de Contadores, ojalá una trilogía que permita solucionar estos problemas y que en el futuro, ojalá los fiscalizadores tengan el tiempo suficiente, no para estar fiscalizando a pequeños contribuyentes, sino que lo hagan donde tiene que hacerse, especialmente en todo lo que tiene que ver con la evasión y la elusión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Totalmente de acuerdo. Los problemas de transparencia, la verdad es que son problemas que tenemos que solucionar en el Estado. Sobre su comentario acerca de cuántas devoluciones quedan entrampadas, cuántos PPM no se han devuelto. No sé si ustedes como gremio han tratado, o alguno de ustedes, de hacer una solicitud de transparencia al servicio. Quizá eso sería una buena medida, pedirles la información, porque es como una información de cantidad de personas que están en la misma situación, quizá la puede dar el servicio.
y podríamos empezar a trabajar con eso, o sea, hacer presente que todas estas personas tienen el mismo problema para que se vea la magnitud de la vulneración. Sí. La de, sí, porque yo ahí, porque tengo que hacer los sueldos de Linda. Alguien está conversando ahí, Marcia. Por favor, en Marcia, el Marcia, micrófono. por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor, Marcia? Perdón. Ah, Ya. y lo mismo con una pregunta que vi en el chat, que tiene que ver con la demora en la resolución de las peticiones administrativas. Lo mismo, yo creo que también podemos pedir información por transparencia al Servicio de Impuestos Internos sobre cuántos casos han quedado fuera de los plazos legales. La verdad es que la mayor parte de las peticiones tienen un plazo legal. Los recursos de los que le hablamos tienen plazos que son relativamente cortos. El más largo es la RAP, que tiene 90 días para ser resuelto, 90 días hábiles administrativos. La RAF tiene 60 días, el recurso jerárquico tiene 30 y el recurso de resguardo tiene 5 días para ser resuelto. Entonces, igual estén atentos a los recursos, si se pasan esos plazos, está incumpliendo el Servicio de Impuestos Internos. Y lo otro es, bueno, las peticiones administrativas sin apellido o generales, me parece que tienen hasta 6 meses para resolverlas, pero de todas formas entendemos que a veces esperar 6 meses para un negocio que está partiendo, que necesita... Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo y por lo mismo, por favor, coméntenos cuando tengan esos problemas, háganoslo saber. Sí, si tienen todo este tipo de información, a nosotros de verdad nos sirve mucho que nos puedan compartir esto a través de alguno de nuestros tickets, porque mediante eso nosotros ya podemos empezar a ejercer acciones al respecto. Antes de eso, si no tenemos ninguna como información formal con respecto a esto, algún reclamo con respecto a esto, nosotros no podemos actuar porque no podemos simplemente interceder en cosas si es que no tenemos esta información de respaldo, ¿ya? Con respecto a la normativa o cosas como más de normativa tributaria, tal vez nosotros podemos actuar de forma más independiente, pero con respecto a este tipo de vulneraciones nosotros necesitamos saber a quiénes se está afectando para poder levantarlo. Así que le agradeceríamos mucho que nos lo puedan hacer saber a través de nuestro sitio web ddecom.cl. Perfecto. Oye, mira, Gracias. para ir cerrando un poquitito, ya efectivamente no tenéis cosas que hacer. En primer lugar, le agradezco enormemente ¿no es cierto? Y la gran cantidad de gente que se conectó también y la participación y dejarlas invitadas efectivamente para que nos ayuden también de repente en la comisión, ¿no es cierto? Porque queremos conversar, queremos avanzar, queremos que todos nuestros colegiados conozcan la defensoría, concurran, los ayuden y efectivamente nosotros podríamos ir el captador de todo esto, de estas preguntas, de estas inquietudes, ¿no es cierto? Y si efectivamente siempre tenemos una comisión bastante activa para poder trabajar con usted y si bienvenido sea y nos tomemos de la mano y podamos avanzar con todos estos temas. Así que nuevamente se lo agradezco en nombre, ¿cierto?, de la Comisión Tributaria del Regional, ¿ya? Desde el punto de vista. Así que muchas gracias. ¿Ya? Perdón, Entonces, solo una consideración. También preguntarle si podemos ser voceros o intérpretes y comunicarle a ustedes las contingencias que por ahora nuestros consejos regionales tengan donde no hay una DDCOM. No sé si es posible que nosotros seamos como, es decir, problemáticas que pueden existir con contribuyentes en distintas regiones en las cuales tenemos sede y que allá no está la DDCOM, que nosotros podamos ser interlocutores de ellos para hacerles llegar este tipo de situaciones. claro. De todas formas, le agradecemos eso. Nosotros tenemos la obligación de prestar nuestros servicios a nivel nacional, entonces si no estamos llegando a los regionales, por favor ayúdennos o díganles que se contacten con nosotros de todas formas. Lo vamos a Perfecto, hacer, muy efectivamente. amable. Todos los regionales pueden conectarse con nosotros y ser el vínculo. Bueno, nuevamente, muchas gracias, ¿cierto? No, yo creo que hartas dudas se han podido solucionar. Ya, y voy a pasar, Lucy, por favor, que va a hacer las palabras de cierre. Lucy, por favor, nuestra querida presidenta. Bueno, dar las gracias a las dos expositoras, claritas las respuestas. Tenemos varios temas pendientes, pero aquí hay gente de varias regiones, para que ustedes lo sepan. Aquí veo a María Angélica, al Biobío, hay gente de distintos lados, conectados. Ese es el interés que despierta, porque este para nosotros es una herramienta importante. Pero hay cosas que están ahí en el aire aún, que después en la interna seguramente lo vamos a hablar, que tiene que ver con cuánto ha sido la eficacia y cuántos casos se han podido resolver a través de esta instancia.
Bueno, nosotros venimos con solicitudes hace mucho tiempo de muchas cosas que no han sido resueltas. Respecto a lo que decía José Luis, a tener transparencia respecto a lo que es la operación renta, porque aquí la transparencia que tenemos, que es entre comillas, es decir, cuántas declaraciones se han presentado, pero no sabemos cuántas realmente se presentaron y fueron observadas, que eso es lo importante saber, y en eso yo creo que ustedes tendrían que ayudarnos. El tema de transparencia para nosotros es importante porque nos permitiría evaluar Sí, y no comprendo. estar claro. Sí, en Bueno, todo este tipo de cosas, nosotros les pediríamos que por favor puedan solicitarlo mediante la vía que dijo Paula, ¿cierto? Mediante transparencia directamente al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y también que nos hagan saber qué respuesta les llega para que nosotros podamos efectivamente verificar si es que se está cumpliendo o no cumpliendo con esto, ¿no? Solo para explicarles por qué les pedimos eso, nosotros estamos en trabajos con el Servicio de Impuestos Internos para tener información de la institución, pero como no pertenecemos al servicio, no tenemos la información directa, ya no nos llega la información tan fácil. En eso estamos un poco como ustedes, para pedirles información tenemos que pedirlo de manera formal, así que de todas formas nos sirve eso. Y lo otro es que buena noticia que van a tener una reunión con Ricardo próximamente y esperamos que eso también pueda tener soluciones a los problemas que están viendo. bueno, agradecerles porque ya estamos llegando al final y bueno, espero no sea la última y después podamos, a medida que esto se vaya avanzando, podemos dar más cuenta de lo que se está haciendo y con ustedes, por supuesto. Así que muchas gracias a todos los que están presentes, gracias a la Comisión Tributaria nuestra, a nuestra directiva regional y a todos, por supuesto, los participantes que han habido en esta charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Cuídense, que estén bien. Chao. Saludos al director, por favor. Le damos un En su saludo, que esté nombre. bien. Agradecerle, que es lo más importante.